Hola, eh, bienvenidos una vez más a la serie de webinars del Subcomité Científico de Partners in Flight, compañeros en vuelo. Este es el último del año. Gracias por estar aquí. Tenemos una presentación excelente y vamos a tener mucho tiempo para poder tener una conversación, ya sea con todo el grupo o en grupos más pequeños. Primero que nada, la presentación de hoy será en inglés, pero tenemos traducción al español. Van a poder escuchar a Claudia en el canal de español. Ella ha sido la encargada de la traducción este año. Aquí en la pantalla pueden ver las instrucciones para usar el canal de interpretación y al final, por favor, siéntanse con la libertad de hablar ya sea en español o en inglés, como quieran. Y por favor, si no están hablando, asegúrense de tener sus micrófonos silenciados. Si se están uniendo por primera vez, bienvenidos. Esta serie de seminarios es auspiciada por el Subcomité de Ecología de la Migración, que es parte del Comité Científico de Compañeros en Vuelo Partners in Flight. El objetivo es crear una comunidad que se interese por usar tecnologías de rastreo para cubrir brechas de conocimiento en la ecología de la migración y también para informar estrategias de conservación y, y que se puedan aplicar a aves migratorias. Esperamos que este sea un espacio interactivo donde las personas puedan aprender sobre las tecnologías de rastreo y las puedan usar para resolver sus preguntas de investigación y también para promover nuevas ideas y proyectos colaborativos. Tenemos solamente una presentación el día de hoy y tenemos tiempo extra para dividirnos en grupos, breakout rooms. Vamos a poder hablar de los siguientes pasos para este subcomité. Es una oportunidad para recibir retroalimentación sobre este primer año de webinars y también algunas ideas para proyectos y colaboraciones que podemos discutir. Los grupos serán organizados en inglés, español y bilingüe. Por favor, indíquenos en qué grupo quisieran estar, español, inglés o bilingüe. Lo pueden poner como su nombre que aparece en Zoom. Puse las instrucciones en la pantalla. Prácticamente lo único que tienen que hacer es en la lista de participantes encontrar su nombre, presionar los tres botones que están al final de su nombre y eligen cambiar nombre. Y si quieren estar en el grupo de español, hay que poner ES. Si quieren estar en el grupo de inglés, es EN. Y si quieren estar en la sala bilingüe, pueden agregar BI. Y yo me encargaré de que estén en el grupo que eligieron. Aquí está nuestra agenda de hoy. Voy a empezar con algunos anuncios y después vamos a hablar de los temas que hemos abordado en esta serie de webinars. Y después vamos a escuchar a Sarah Kendricks, que va a hablar de un proyecto Motus sobre el zorsalito maculado. Después vamos a dividirnos en los breakout rooms y vamos a unirnos nuevamente en la sala principal al final para concluir. Durante el tiempo de discusión, siéntanse con la libertad de abrir su micrófono para participar o pueden escribir su participación en el chat. Les queremos recordar que tenemos una hoja de datos para colaborar. Principalmente en torno a la aplicación de tecnologías de rastreo, pero también incluimos oportunidades de financiación y de capacitación para apoyar esos proyectos. Los invitamos a que revisen la información. Si tienen algún proyecto que quieran añadir, lo pueden hacer y también pueden revisar lo que otras personas han añadido. También tenemos un formato de retroalimentación para que nos puedan ayudar a mejorar este archivo. Y finalmente un recordatorio de unirse a nuestra lista de correos
Es una manera con la que nos comunicamos con el grupo y si también la quieren compartir con otras personas que sientan estarán interesadas, por favor adelante. Les voy a compartir todos los links que mencioné en el chat. También queremos avisarles que el Comité Científico de Compañeros de Vuelo va a llevar a cabo su reunión anual del 28 al 30 de octubre. Este año es completamente virtual. Esperamos que eso permita la participación de más personas. Normalmente es presencial. Y bueno, de eso les podemos compartir más detalles eh, más adelante. Y como mencionamos, esta es nuestra última reunión del 2025 y empezaremos al principios del año del 2026 y les vamos a ir avisando de las fechas. Antes que pasemos a la presentación de Sara, quiero dar un pequeño resumen de los temas que hemos cubierto en las en las reuniones anteriores, ya que han sido muy variados. Las grabaciones de todos los webinars están en el canal de YouTube de Partners in Flight. Están en inglés y en español. Si se perdieron alguno, los invito a que lo revisen. Ya empezamos hace casi un año. Es increíble que ha pasado tan rápido. Y empezamos con una introducción a las tecnologías de rastreo y sus aplicaciones. Tuvimos a Valentina Gómez Bajamán, que nos contó de aplicar las tecnologías de rastreo a retos de conservación y nos dio un panorama general de ese tema y luego escuchamos a Nick Bailey sobre las experiencias en el neotrópico con las tecnologías de rastreo y los resultados que han tenido en algunos de sus proyectos. Dejé el link de YouTube para todas las grabaciones de los webinars y también se los voy a compartir en el chat en un momento más. Nuestra siguiente sesión eh, van a ser sobre dispositivos satelitales y aves playeras. Laura McDuffie nos va a hablar sobre cómo funcionan estos dispositivos satelitales y nos va a compartir un estudio de caso que es parte de de sus estudios de maestría. Y también queremos presentar diferentes sets de datos de aves playeras y hablar de aplicación colectiva para saber cómo estos datos se pueden usar para informarnos sobre preocupaciones de conservación. La reunión después tuvimos una serie de sesiones sobre Motus. Hablamos de crear redes Motus de Julián García Welter de Pronatura Noroeste. Nos habló sobre la red en México. Después escuchamos a Paz Irola y Ernesto Carmán de Costa Rica que nos hablaron de crear la red Motus y construir la capacidad local para el uso de la red Motus en Centroamérica. El mes que siguió continuamos con el tema de Motus porque es un tema en el que muchas personas están interesadas y entonces escuchamos más sobre aplicaciones de Motus, escuchamos a personas que han usado Motus para investigar especies específicas, escuchamos a Ana González de Environment and Climate Change Canada sobre el trabajo que ha llevado a cabo y después escuchamos a Jeff Riderson de Audubon en Massachusetts. También nos habló del uso de Motus con el zorsalito maculado y también escuchamos a Kirsten Heath-Aker sobre rastrear aves en Missouri. En nuestra reunión anterior, nos enfocamos en dos partes del espectro de las tecnologías de rastreo. Escuchamos a Garrett Ryan de American Bird Conservancy sobre una tecnología nueva, son los geolocalizadores barométricos. Nos habló de cómo usarlos y cómo podemos seguir usando tecnologías tradicionales porque siguen siendo bastante útiles y cómo usar datos de anillado. Matt First y David Isles de Birds Canada y de Environmental and Climate Change Canada
nos hablaron sobre cómo han usado datos de la red de monitoreo de migración de Canadá. Y bueno, ese es un muy breve resumen de lo que hemos cubierto hasta ahora y por supuesto estamos emocionadas de seguir aprendiendo conforme avanzamos. Si están interesados en alguno de ellos, los pueden escuchar en nuestro canal de YouTube y el link está en el chat. Y bueno, sin más, voy a dejar que Maya nos presente a nuestra participante de hoy, Sarah Kendrick. Gracias, Amy. Estamos muy emocionadas de recibir a Sara para nuestro último webinar. Sara es bióloga de migración de aves con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos para los 8 estados de la región del Medio Oeste de Midwest, donde trabaja desde Missouri. Sara es la coordinadora de la conservación del ciclo anual completo y ecología de la migración y es el contacto de la red Motus de rastreo de vida silvestre. Además, es copresidente del Comité de Ciencias Internacional de Compañeros en Vuelo, representando a Estados Unidos. Participa en comités nacionales e internacionales para mitigar amenazas a las aves migratorias y trabaja para inspirar acción de conservación que permita disminuir la pérdida de las poblaciones de aves y disfruta de observar aves, caminar y estar en la naturaleza con su esposo Kip y su hijo Abraham, que tiene 9 años. Muchas gracias. Voy a empezar por compartir mi pantalla. Espero que puedan ver mi presentación. Muchas gracias a todos. Soy Sarah Kendrick nuevamente como Maya explicó. Muchas gracias por la presentación. Soy una bióloga aquí en Missouri y ayudé a la formación de este subcomité de Ecología de la Migración. Muchas gracias a todos. Les quiero agradecer desde el fondo de mi corazón. Los respeto muchísimo y estoy muy contenta de que estén dirigiendo este grupo. Me da mucha esperanza y están haciendo un trabajo increíble. Muchas gracias también a todos los presentes hoy. Es un grupo que me ha dado mucho gusto ver crecer en este primer año y espero que podamos seguir con esta colaboración a una escala mayor. Estoy aquí para hablar de nuestro proyecto de rastreo Scale. Veo a muchas personas en Zoom que han participado en el proyecto y han y han puesto dispositivos justamente para este proyecto y me da mucho gusto que estén aquí hoy. Especialmente estoy emocionada de hablar sobre este tema porque cuando empezamos el subcomité de ecología de la migración esperábamos que apoyara o animaría a que creáramos proyectos más grandes como este. Y este grupo sigue teniendo la esperanza de seguir creando, como Amy dijo, una comunidad que se enfoque en el rastreo de la migración con diferentes tecnologías, no nada más con Motus, y hacer eso con el fin de informar las decisiones sobre la conservación. También quiero mencionar que al final vamos a tener un tiempo para discusión. Si se les ocurren preguntas, escríbanlas porque vamos a dedicarle tiempo a esto. No sean tímidos. Esto es un foro abierto para hablar de este tipo de cosas y poder tener discusiones fructíferas. También métanse al archivo que les compartieron en el chat y asegúrense de que sea algo que mantengan en mente porque a lo mejor aquí tenemos en la sala al futuro coordinador de un proyecto a gran escala sobre migración. Y bueno, siempre queremos que nuestros esfuerzos de tagueo informen a los actos de conservación para las especies y para lograrlo tenemos que pensar en cómo cualquier tecnología de rastreo nos puede ayudar a resolver preguntas científicas y también hay que preguntarnos si la especie que queremos etiquetar o taguear realmente vale la pena para poder cubrir brechas de conocimiento.
El It's zorsalito forested, breeding maculado, warbird como that has sabemos, experienced major es un ave declines over the past 20 to que 30 years. ha And sufrido for many, a de conservation disminución priority, en la the población en los reproductive últimos time años on y es both the breeding una grounds and on prioridad de non-breeding grounds conservación tanto en la área de to reproducción como show la de no that, here on the reproducción. Entonces, screen, we para have a mostrarlo number aquí en of la pantalla, different tenemos una conservation lista priority de diferentes designations prioridades de from the U.S. conservación state level. de Woodthrush Estados in the Unidos a nivel U.S. estatal. is a conservation priority species that has stable conservation La plans in 25 states, nearly Hilocicla across its entire mustelina breeding range in the ha sido una Midwest. prioridad de It's a conservación U.S. en Fish and casi todo Wildlife el área Service que la preferred podemos encontrar conservation en Estados concern. Unidos. It's a Está preferred en la important watch lista de list preocupación species, de la and it's conservación a de rare aves del Servicio territory to be Forestal de protected. Estados So the Unidos. point here is that it has many Está en la lista designations, de so it observación appeals to a lot de of different compañeros en partners, vuelo which is key for later y getting them también involved in a es una large-scale project. especie importante para el proyecto de This is Road the to eBird Recovery. trends map for woodthrush, Este es showing steady el mapa de increasing tendencias populations en across much of eBird the range in del blue, Zorsalito. but declines Podemos ver also muchos remain in the puntos en northeastern part azul, of the breeding range in red. pero en la parte Here we see the breeding noreste bird survey podemos ver que hay trend más that niveles shows consistent declines since about de 1980. declive. Now, Tenemos una is tendencia woodthrush the más o most menos threatened species of interest desde in the United los States? ochentas. No. ¿Es And esta even especie una though de its las la population más has seen amenazada en esta parte de Estados stable Unidos? increasing with No, so much blue on that map, pero as per the eBird map that we see on the según left, we eBird, have to keep in mind that this species como population podemos remains ver at en pretty el low mapa de la levels, as we see here izquierda, by the Wood survey map. nos damos cuenta que la And población any permanece a conservation números efforts muy or bajos y forest cualquier management esfuerzo actions that we de take for this conservación species o will cualquier benefit a acción de broad sweep manejo of de forests bosque species. va a beneficiar a más especies Just que a few habitan brief dentro words del about the mismo locust bosque y al wildlife bosque tracking mismo. system. If this Y is your bueno, third or fourth or fifth time si esta on es these su calls, you have already heard tercera the o cuarta, primer. quinta vez But en Motus is a estos collaborative webinars, a lo mejor community ya of han escuchado telemetry de Motus, systems that pero si uses no, tiny Motus es VHF un radio sistema tags de in an array radiotelemetría of que capacitive usa Motus receivers. You can dispositivos see with little de pins there radio that weight for Motus que tag pueden, que individuals son detectados por of las torres species to Motus que pass pueden ver into en la the foto y lo array. que hacen las The torres detection es from the tag identificar is a los stored individuos que pasan either cerca de on la site torre. La on the información Motus de los receiver or dispositivos se puede transmitted via the almacenar ya cell sea telephone físicamente en la internet torre to o the se Motus website. distribuye a The través beauty de of la red Motus is móvil that all of the al receivers and sitio web tags de work on the Motus. same radio Todos los frequency. receptores So any y station placed dispositivos anywhere in the trabajan en hemisphere across your species range en el within your mismo annual rango. Motus tag can be Entonces, picked se up by any of those supone receiver que stations. cualquier Here's a estación map Motus puede from detectar estos 2018. dispositivos sin Annalise told me importar that she dónde se had picked one. I encuentre got involved in Motus geográficamente. Yo in tengo el mapa a Missouri when partir I del worked for the 2018 Missouri porque fue Department of cuando empecé a Conservation participar at a state en este level. proyecto en And you can see Missouri. the Empecé con broad un growth proyecto in de 2018 conservación a has nivel been estatal y relatively podemos short ver amount el of time, crecimiento 7 desde el years. And 2018 look at all a the hard work by many 2025, que no individuals es mucho across tiempo. the Y country esto ha and sido beyond. gracias al This is very trabajo US arduo de centric, I'm muchas sorry. personas a lo largo de But toda shown la towards red. the Y una bottom there disculpa as porque está well. centralizado en Estados But the Unidos, growth has expanded from pero la red well se over está extendiendo 400, en 500 Latinoamérica también. percent of Ha station crecido uptake. 400 o 500% I explained the desde el Motus network 2018. growth only to make the point Y that les estoy we're explicando at a el point where crecimiento de la Motus is red relatively solamente well para known, resaltar el station punto growth de continues, and we que don't see it Motus slowing ya es down. bastante And it conocida, surely gives us a siguen better chance aumentando with el número this de network estaciones y eso growth nos da to una increase our chances oportunidad of de tag también detections. aumentar So my point nuestras here is that a oportunidades de large-scale detectar range-wide dispositivos. Es Motus decir, project would not un have been proyecto possible a 6 gran or 7 years escala ago on a de species like Motus this no hubiera sido because the posible hace networks was not cinco this o seis robust. años porque la red There's no always era work así to de do. robusta. There's always a Entonces, hole por to fill supuesto, with a new siempre hay Motus mucho trabajo station on por the map hacer. for sure. Siempre But the hard work podríamos over the poner una last estación 7 or 8 Motus years has más, really pero made a el arduo project of this trabajo scale que possible. se ha llevado a cabo en los últimos 7 años es lo que ha So there's logrado been a que lot of podamos hacer great un work trabajo a esta on escala. Woodthrush in particular. This is just a screenshot from the Partners in Esto Flight website. solamente It talks about a es lot of una the great captura de full pantalla life del cycle sitio work web de done Partners with in Flight, Woodthrush. compañeros en vuelo, y This es work una has lista filled de todo knowledge el gaps trabajo on que se ha Woodthrush hecho sobre el demography. Zorsalito. It's explored drivers of Nos decline and dispersal led by Clark Russell muestra with su this lab demografía, su using distribución. tracking with geolocators and genetic work. Migratory También han hecho connectivity has been work investigaciones has been done genéticas, with se Callan ha hecho Stanley trabajo in Bridget's sobre secretary as well. migración. These projects, again, have mostly Estos used proyectos geolocators, which are a different type of principalmente tracking technology that we've han talked sido about logrados on these gracias a los webinars. These types of geolocalizadores. tags Esa store the tecnología data on también the fue tag mencionada en los
webinars. Lo que hacen esos geolocalizadores es almacenar
la As you can información en los imagine, this dispositivos. Entonces produces tenemos some que bias recapturar to al the individuo y por sample supuesto because the data esto that you get implica from the un tax sesgo coordinator en el is only for the muestreo individuals that are the porque luckiest or the los ones that have datos que survived to obtenemos the following solamente year. vienen And the ones that are de the most los site que han critical sido from this year's extremadamente territory for afortunados, them to be los captured again. sobrevivientes, And they're the y ones también that have tenemos que made a tener la mistake suerte de twice to recapturarlos get otra vez. captured Y both times. But these studies really give us great estos insights into estudios migration movements and nos dan connectivity. The mucha samples end información up sobre being la a little bit small conectividad just y because la those individuals have to migración. be Los recaptured the muestreos next son year, pequeños and it's porque está hard to este recapture obstáculo de all of them. They're recapturar really al hard. individuo el siguiente So there's año y still como se lots to pueden learn imaginar es regarding muy survival difícil. across the full Entonces annual todavía cycle, which tenemos motivates muchas you, preguntas por as well resolver as limiting sobre la factors into when to sobrevivencia let that full de life un cycle ciclo anual al birds start siguiente. experiencing those limiting Y factors. también And we're queremos hoping that tener the más scope and scale información of this sobre el project sheds some light completo on a number anual of de these las facts. aves. So here we see animations from two Aquí separate vemos studies animaciones tracking de dos swainson's estudios thrush separados and tracking spring migration on the que left and fall estaban migration on the right. Of course, these are two rastreando separate la studies migración de separated by primavera en la years. izquierda, But migración en el it invierno en gives la you kind of a derecha. broad Son view of dos where estudios these birds are separados, pero migrating nos da and their una routes and idea timing. de a dónde se Now, dirigen these estas weren't, aves, again, sus coordinated tiempos, projects sus together, but destinos, y like esos proyectos no most fueron Motus coordinados juntos, projects, pero como la mayor parte de with los each proyectos sample, Motus, whether large con or cada small or muestra, medium ya sized, sea with every una Motus muestra project, pequeña, we're each mediana o grande, collaboratively contributing pieces podemos of the puzzle that's telling the contribuir full con hemispheric piezas del story and rompecabezas que telling a nos cuentan story al final across una that historia full annual completa cycle. del ciclo anual. Oops. So prior, as I mentioned, Y prior bueno, to working with the como U.S. Fish and mencioné, Wildlife Service, antes I worked for de the Missouri Department of trabajar con Conservation. el And while Servicio de in Vida that Silvestre, position with the state agency, I led a federal project trabajé with 9 other partners, con una 4 agencia de other states, conservación y and 4 también recibí un nonprofit apoyo partners, para 5 trabajar nonprofit con partners, 9 including the socios nonprofit bird conservation eh, group SELVA in Colombia. sin fines de And one lucro, objective of this project incluyendo al was grupo for the Selva Missouri en Department of Colombia. Y uno de los Conservation objetivos and SELVA to place del 25 Departamento de Motus tags on Conservación de wood thrush and Missouri 25 era Motus tags on golden wing warblers on poner wintering grounds, hoping 25 that as they left on spring dispositivos migration, we would get en more los depictions as the orzalitos birds move north through the y United States and Canada, 25 en las currucas, where esperando que there si were more los Motus les stations. poníamos dispositivos ahí, entonces podríamos rastrear su So this migración was hacia also, we Estados had Unidos y relatively Canadá, small donde samples of tenemos una 25 red más birds, grande de only motus. because they were acting as kind of a Y pilot. We were decidimos trying que to eran do a proof of 25 concept individuos here porque lo of considerábamos como deployment un on the wintering proyecto grounds to piloto. get detections up north. And both También of these queríamos tagging efforts have comprobar led to las some larger detecciones en el projects, one of norte which I'll talk about y today, wood thrush. The este other one led to esfuerzo ha expanded llevado tagging a on golden wing proyectos más warblers. grandes. This Uno is es del que just les voy a hablar, manuscript on que that es del work, which was published Zorsalito, y last hay week. otro que se acaba de publicar la semana pasada, que And es so sobre here are las just a few currucas. pictures of Estas the son un state par generously sent me down to de Costa fotos que Rica me mandaron. to work with Paz and Ernesto and Nick. eh, You see Perdón, que those folks del here. I viaje que forgot me Nick's mandaron names, a but Costa this is Rica. Nick Bailey. Ese es I Nick forgot his Bailey. label because I made No a puse different aquí, slide with him on it too. pero también So this is tenemos a Ernesto Carmen Pacirola. and Pazirola. They're our Este es contacts in Costa Rica. We Ernesto have some other Carmen. key partners here from the city of Ellos dos son Missouri nuestros who came contactos on en our trip Costa as well. Rica. And Nick Bailey is the Y director las of otras dos migration personas ecology, son again at parte del Selva. Departamento de And Conservación de so I was Missouri able y to aquí assist for a estamos week in en el tagging wood proyecto thrush and de golden wings, but Selva. of course the Selva folks Estuve deserve all the credit anillando because they did all the zorzales tagging. So esa then we waited to see how semana. this would work. And so for this Y one, I detected these 25 birds este primer that objetivo Selva con tagged estos with 25 a little bit of our individuos, help en in el que pusimos 2022. dispositivos a 25 de From ellos. this relatively En small sample, we got about 2022, 8 de solid esta northerly tracks you muestra, can see in green, more westerly, eh, and about 3 tracks podemos south in ver yellow. And so wood thrush can hold a tag that las lasts well over a trayectorias year. al norte And en so this verde y is las great for the trayectorias al species sur en because we can look amarillo. at Esto fue muy bueno para la especie porque both pudimos migrations in their apreciar annual cycle. So we saw ambas general migraciones but en un relatively ciclo strong anual. migratory connectivity to the northeastern Vimos states. You can see conectividad that the muy birds over fuerte wintering in en los Costa Rica estados and del Nicaragua, where este, these birds were tagged, eh, are clearly migrating in the en Costa northeastern United Rica y States and the Nicaragua southeast and southeastern específicamente, y en los Canada. estados And del so these noroeste de Estados tracks Unidos y el led us sureste, to consider what would happen perdón, if we noreste de deployed Estados tags Unidos y across the sureste de entire Canadá. wintering range. And actually, Y the project nos began to preguntamos qué expand from pasaría the si non-breeding pusiéramos side dispositivos of the en project toda down el in Latin área America, thinking, de well, donde what if we pasan el deployed tags invierno. across much more ¿Qué of tal? the non-breeding range? And then
si también ponemos dispositivos en el área de no reproducción y también porque estamos un poco locos, nos expandimos a ambos lugares. Motus no es una tecnología perfecta, tampoco los geolocalizadores, ninguna tecnología de rastreo en sí. Sin embargo, la ventaja que tiene Motus es que no necesitamos la recaptura y las detecciones Motus tienen un poco de mejor resolución respecto a la localización. Eh, por el proyecto con el que estábamos trabajando, pensamos que la tecnología Motus era la más adecuada que podíamos usar. Estas son algunas de las preguntas. Perdón por poner demasiado texto en esta diapositiva, pero bueno, cómo nos estamos preguntando cómo las poblaciones en reproducción y no reproducción entre los diferentes rangos están conectadas en el ciclo anual, cómo las tasas de sobrevivencia varían en los diferentes periodos de reproducción y no reproducción y se pueden medir entre declive, entre poblaciones en declive y estables. Tenemos diferencias específicas por población, cómo podemos enfocar nuestros esfuerzos de conservación en rutas migratorias donde el zorsalito puede necesitarlas más y cuáles qué podemos aprender sobre calidad del hábitat y sobre conservación del hábitat con los datos que recolectamos y así poder intensificar nuestros esfuerzos de conservación. Selva, yo y muchos de los líderes están muy enfocados en cómo se ha desarrollado este proyecto. Para mí, creo que hay una brecha entre la investigación y la implementación de acciones de conservación en campo. Queremos usar esta oportunidad para trabajar con agencias y actores principales que tienen poder de toma de decisiones sobre el manejo del suelo en campo. Y entonces esperamos que esto tenga un impacto en la administración de tierras, en el manejo de tierras y también en las acciones de conservación. Esperamos que exista una conexión más clara entre las áreas de reproducción y las de no reproducción gracias a colaboración y asociaciones internacionales. Es decir, si sabemos que esta especie se está reproduciendo en el estado donde yo vivo y durante el invierno van a otro país. Entonces queremos tener esta información. También queremos que nuestros socios en América Latina, que las organizaciones que participan en acciones de conservación se adueñen de este tipo de información para que puedan llevar a cabo acciones de conservación. En las estrellas tenemos las estaciones. Ese es un mapa que tomamos de eBirds y la verdad cuando empezamos no sabíamos cuánta gente iba a querer participar en este proyecto. Entonces fui con diferentes grupos de conservación, los de la ruta migratoria de Atlanta y la ruta migratoria de Missouri. Normalmente Canadá, Estados Unidos y México son los que son abarcados por estas rutas migratorias y bueno, empezamos a crear grupos como las aves acuáticas, por ejemplo. Entonces, las agencias, organizaciones de conservación se reúnen para hablar sobre estas rutas migratorias a gran escala y hablar de su conservación. Tenemos grupos de aves de no caza. Entonces me acerqué a hablar con ellos porque sabía que muchas agencias estatales iban a estar presentes ahí. Cuando Selva y yo empezamos a hablar de cómo íbamos a coordinar este proyecto, yo mencioné que podría coordinar el área de reproducción y Selva puede controlar las áreas de no reproducción. Y es por eso que estoy hablando del nivel estatal, porque esas son las relaciones con las que yo estaba familiarizada al trabajar en una agencia estatal. Entonces presenté a estas dos agencias para tratar de reunir las más
that if state agencies agencias or other posibles y conservation hablarles de esta idea. organizations could fund 25 MODIS Eh, tags for their state, si and if they could find diferentes folks who agencias de prefer lit conservación candle and tag podrían runners in their states patrocinar to deploy them, 25 we could do dispositivos y something encontrar a really big personal across the para que space's las range pusiera, and entonces deploy podríamos abarcar many un more rango tags bastante across its grande y range. poner Now, as I muchísimos said, dispositivos SELVA en had toda esta área que extensive podíamos conservation cubrir. networks Como built mencioné, due to Selva a ya near-tropical tenía redes de flyways project conservación that they had run years puestas ago. Well, gracias it's a un still going proyecto in some con respects. aves So neotropicales que this empezó hace project algunos años y conducted que sigue vigente en standardized algunos surveys puntos. and Entonces empezamos tagging, con MODIS conteos tagging of estandarizados, migratory birds con during spring and fall migration tagging de across 5 motus Central American countries estandarizado and en Colombia 5 to identify países de stopover Centroamérica y sites. Colombia para So identificar Nick and Selva would sitios coordinate the de non-breeding descanso. tagging because Nick they y had this large Selva scale network of estaban partners across a coordinando large con su geographic red area. de So socios the en stars esta really seemed gran to kind of área align geográfica y by having all las these different estrellas empezaron a connections across the alinearse al hemisphere tener to really todas start esas planning this conexiones en todo el project. hemisferio para poder empezar a So planear we este had lots of proyecto. people very Teníamos interested muchísimas in this personas que project. estaban muy And interesadas so en you este can imagine that proyecto y with entonces over se pueden 60 imaginar que people con saying that más they de wanted to 60 help tag personas birds across this que nos range, estaban diciendo que querían ayudar we a were not doing taguear a any of aves en this este alone, first rango, off, and we needed to pues es provide obvio que no a common estábamos haciendo protocol esto and things like that. solos So Selva and y I también wrote a era common obvio que protocol for the necesitábamos project. un We protocolo. Selva y yo stipulated lo the tag desarrollamos. harness type for the MODIS tags, the tagging Estipulamos el tipo de materials, all the dispositivo, field los methods, materiales data para sheets, data poner el management, dispositivo, el manejo tried to de communicate datos, el throughout the registro de breeding season datos. on what was working for tagging. También nos Um, mantuvimos en comunicación durante and la temporada de reproducción y lots of local bird and comunicamos lo que groups in estaba my state of funcionando, lo que Missouri no. gave money Muchos to grupos fund the locales MODIS en mi tags here estado in de the States. Missouri We had a patrocinaron los small nonprofit dispositivos aquí en organization Estados here in Unidos. Missouri that Una pooled pequeña funds from lots of organización different partners. sin If they fines didn't de want to buy their lucro own recaudó tags so fondos that de we diferentes would socios. allow for large tag orders. And then we Así felt we podemos hosted the ordenar MODIS grandes tagging training volúmenes in de Kentucky, tags y kind of también centrally llevamos a located cabo in the una United States for capacitación the en breeding Kentucky season que estaba taggers más o who menos needed that centrado training en el área de permitted reproducción through our US y prison era obligatorio bird llevar breeding lab. tomar So esa I'm trying to talk capacitación very para slowly poder for you, Claudia, but I'm instalar not going to. dispositivos y Wood bueno, thrush were espero no ir muy captured rápido. using mist nets and Eh, conspecific playback. Los Wood capturamos thrush were usando banded, redes, measurements were los taken, and anillamos, the los birds were fitted with medimos a y los low-tech MODIS zorzales tag using a figure eight leg loop les harness that you see here in the poníamos picture. un We used dispositivo Stretch con una Magic figura as a 8 jewelry beading cord and a que crimp at the es bottom, a jewelry un crimp. hilo de We also joyería que se had llama Stretch Magic, que a es muy school district in flexible. my town here in También Missouri hubo un do distrito 3D escolar aquí en print wood thrush Missouri que decoys imprimió en used in mist 3D netting. We printed zorzales them and shipped them to different partners de across the East to plástico use as one y los tool distribuimos in a their mist netting diferentes socios efforts. para que lo And for usaran reference, this como is una the herramienta de 3D medición y printed bird, and this is como the real referencia one. And este es it's el really ave hard to impresa en tell, 3D but this is a fake one. y con uno real y ya sé que es muy difícil de distinguir, pero el de la izquierda es I'm el que going es fast. falso. Am I supposed to go faster, Alana? ¿Estoy yendo No, no, you're demasiado good. rápido? You're good. ¿Voy bien? I forgot to set my timer. Yeah, Perdón, es que so no tengo another mi piece of the temporizador. project is that we hoped that people would place more MODIS Otra parte stations del proyecto era poder to be poner part of this más large-scale estaciones project. We Motus para encouraged all formar people parte de who este deployed proyecto a gran tags and escala. worked on wood Invitamos a todas thrush las personas to que deploy their estuvieron tags interesadas within en range poner of an tags active MODIS en el site so we could Zorsalito, get local que tagging lo efforts hicieran trying to dentro approach del the rango de structure estaciones de Motus que ya long existían range. para que So estuviéramos we put up a seguros de lot of que different íbamos a MODIS detectarlas. stations even here in the state. We También already have 38 eso implicó stations, but instalar más we need more. estaciones We always Motus. more. Teníamos 38, pero por supuesto siempre hay oportunidad de instalar Just a few más. pictures of station placement. Estas son And then it really fotos was truly de la overwhelming to see instalación de las photos from across the estaciones breeding y range across fue Canada muy and a lot of emocionante the ver las US diferentes states fotos de los of people diferentes being estados en once Estados again Unidos, en connected Canadá by y ver birds cómo and bird las personas son research. conectadas por las It was aves. really heartening. Fue And then, of course, we have pictures from the non-breeding muy range as well, enriquecedor. Paz Y and también Ernesto tenemos fotos deploying MODIS del tags área de no across their reproducción study sites con too. You Paz can y see this during the Ernesto rainy season in Costa poniendo Rica, walking through thigh-high dispositivos water Motus in the woods. It's certainly en something los I've never bosques de done Costa to try and Rica. trap wood thrush, Eh, but Eso we're es used un to it. escenario definitivamente donde yo I nunca wanted he intentado capturar un zorzal to make a brief aside here y to quiero say hacer that una a really mención beautiful part breve about en Selva's este work is momento their que dedication una to de las cosas capacity más hermosas building de Selva and MODIS es su training across their dedicación work a la geography, which of course capacitación extends across Central que America, por the Colombia
presupuesto se extiende por todo Centroamérica y Colombia. Selva no nada más manda a su personal a otros países para que hagan su investigación y se vayan. Parte de este proyecto incluye
dos capacitaciones de motus, uno en Costa Rica y otro en Guatemala. Honduras, tal vez. Perdón, creo que fue en Honduras y en Guatemala, con participantes de 5 a 6 países diferentes. Entonces, las capacitaciones van desde instalación de estaciones, mantenimiento, cómo poner el dispositivo, y eso es muy importante porque tenemos a personas que conocen la tecnología y están capacitadas sobre cómo mantener las estaciones en un gran rango del proyecto. Esta es una foto de Oaxaca donde hacemos conteos y también pudieron poner algunos dispositivos en los orzalitos en México. Entonces, ha funcionado. Realmente los proyectos están acumulándose. Estos son nuestros socios que ya han instalado dispositivos en Sorsalitos. Tenemos 2 agencias federales, varias agencias estatales, 7 instituciones académicas, universidades y 22 organizaciones sin fines de lucro. Nuevamente, estas no son todas las entidades que donaron o patrocinaron, sino que estas son las instituciones que pusieron dispositivos en Sorsalitos. Tenemos en Ontario, México, Belice, Honduras, Guatemala y Costa Rica. Pudimos poner muchos dispositivos. Creo que hice este mapa el 3 de julio del 2025. Entonces, la mayoría de los dispositivos ya se habían puesto. Son más de 1,100 dispositivos en toda esta geografía. Es el proyecto más grande hasta ahora de la red de Motus. Tenemos más o menos 57,000 ubicaciones únicas de Motus Station. Tenemos una lista larguísima en nuestra base de datos. Y 400 de estos dispositivos tienen 16 meses de vida. Entonces, estamos por recibir muchísimos datos más, y esta es mi cara pensando en lo que he hecho y qué vamos a hacer con todos esos datos cuando los recibamos. Hemos trabajado para quitar los falsos positivos. Estas son gráficas muy feas, así que una disculpa, pero bueno, son un pequeño diagnóstico que Amy me ha ayudado a construir, así que gracias, Amy. La estrella roja es donde pusimos el dispositivo y después su desplazamiento. No son perfectas, pero sí nos da gusto ver lo que hemos podido detectar, y es especialmente importante para validar el trabajo Motus en Missouri, porque nos muestra que todo el trabajo que hemos hecho no ha sido en vano y que las instalaciones de las estaciones Motus han funcionado, incluso si son lugares de descanso. También en el sureste podemos ver que hay cada vez más detecciones. Y para concluir, esperamos que este trabajo, bueno, ya sabemos que se experimenta a diferentes escalas. En la escala de colaboración, invitamos a todos estos socios desde una idea. Y bueno, yo trabajando con mi experiencia de manejo de tierra, manejo de suelo, y a lo mejor desde este lado no sabemos o no estamos enterados de los estudios científicos que se han hecho incluso en en nuestra misma región, y también se nos olvida pensar en todos los socios que están restaurando el hábitat, y hay que pensar cómo pueden encontrar estas investigaciones científicas. Entonces hay que pensar en cómo podemos llegar a más socios en el futuro para poder implementar acciones de conservación después de llevar a cabo los estudios. Y creo que la colaboración desde el principio, involucrarlos desde el principio del proyecto, es muy importante para poder aumentar el nivel de confianza.
Bueno, por supuesto, muchas cosas pueden pasar con un proyecto tan grande. Hay muchas personas que no tienen el tiempo ni la capacidad de de coordinar un proyecto así. Sin embargo, lo que hicimos fue reunir a diferentes personas que a lo mejor tenían un poco de tiempo. Y bueno, lo que quiero resaltar es que se requiere de mucha capacidad de coordinación. Y también la financiación ha sido interesante porque tuvimos mucho apoyo de nuestras unidades de vida silvestre y tratamos de hacer un crowdfunding para que nuestros socios que no podían eh, pagar por los dispositivos pudieran recibirlos gracias al financiamiento de otro de nuestros socios y la verdad ver el nivel de colaboración ha sido increíble y también el crecimiento de la red Motus no lo hemos medido exactamente, pero el proyecto a gran escala ayudó a que pudiéramos instalar estaciones Motus en lugares donde convencieron a las autoridades o obtuvieron el presupuesto gracias a la gran escala del proyecto. Bueno, tenemos todavía 400 dispositivos que tienen vida de batería y van a seguir recolectando datos, así que seguimos con la limpieza de datos, el análisis de datos. Estamos tratando de limpiar todos los datos. Estamos buscando financiamientos para 2 puestos de postdoctorado para investigación. Seguimos recolectando datos, entonces eso sucederá a finales del siguiente año. Y bueno, solo para decirles que estamos trabajando en esto y que estén al pendiente. Yo estoy muy emocionada de que haya continuado a pesar de pasar por tiempos difíciles y ver a toda la voluntad y la emoción con la que nuestros socios han podido participar. Y ahora estaré feliz de responder a cualquier pregunta, si es que la tienen. Gracias por su tiempo. Thank you, Sarah. Muchas gracias, Sara. Any questions? ¿Tienen alguna pregunta? This is where you Aquí can es unmute if donde you'd like to pueden ask a abrir su question, micrófono si es que quieren either in hacer su either pregunta, language. ya sea And en you could inglés o also en put it in the chat español. if you'd Y like to. también lo que pueden hacer si no quieren hacer eso es poner su pregunta en el chat y nosotros la leemos por ustedes. Alguien tiene que tener una pregunta, ¿no? Hola, buenos días. Hola. ¿Ya puedo preguntar? Yes. Sí. Ok, Yes, of course. gracias. Buenos días. Yo no alcancé a leer en la lista que puso en su diapositiva, en su penúltima diapositiva, habló sobre Oaxaca, en donde también están marcando zorzalitos. ¿Con qué comunidad están trabajando en ese estado? Disculpe. Yes. So I don't know the exact name of the Sí, community, no but sé exactamente cuál es el nombre de la comunidad, pero Mike Ward de la Universidad de Illinois tiene asociaciones existentes con la Universidad de Ciudad de México, entonces él tendría la información. Yo no la tengo a la mano, pero te la puedo proporcionar después. Él está trabajando con un ejido en el área donde están anillando bueno, donde están poniendo los dispositivos en las aves. No sé exactamente el nombre de la comunidad, pero te puedo dar te la puedo conseguir para después. Muchas gracias. Other questions for Sarah? ¿Alguna otra pregunta para Sara? I know the subcommittee has some, but we want. Sé que el subcomité tiene un par de preguntas, pero estamos dándole tiempo a las demás personas si es que tienen alguna pregunta. I'll ask something. Hi, Sarah. Hi, Jocelyn. Hola Sara, yo quiero hacer una So you talked pregunta. about, a chasm between Pregun- information Hablaste and sobre conservation. una brecha Do you have entre an la idea información y yet la what implementación that's para gonna la look like? conservación. All the ¿Y ya situations tienes faster? alguna idea de cómo puede cambiar eso con toda la información que están recolectando?
Sí, tenemos grandes planes de comunicar nuestros resultados a lo largo del proceso, tanto con los socios que nos han ayudado a poner los dispositivos y a todas las personas y grupos que nos han ayudado a que se realice esto. También queremos hacer publicaciones y traducirlas para que estén disponibles para todos los socios que participaron en el proyecto, para que ellos lo puedan traducir y compartirlo con las agencias estatales que hacen manejo de suelo. Y también queremos dar webinars para hablar de los resultados y así poder dar recomendaciones a las comunidades y a los grupos que se dedican más al manejo de hábitat. Es decir, queremos traducir estos resultados a aplicaciones, al menos en Estados Unidos. No creo que muchos de los encargados del hábitat estén al tanto del trabajo científico. Si realmente queremos que el trabajo científico que estamos haciendo tenga un impacto de esfuerzos de conservación, tenemos que ponernos en contacto con esta otra parte. Creo que la comunicación es tan importante como la publicación científica y esperamos que esto sirva como un ejemplo de divulgación. Nick y Selva también van a dirigir webinars que están destinados, bueno, que están pensados para nuestros socios en América Latina y que también funcione para los hábitats de no reproducción. Muchas gracias. I see Anna's question in the chat. Veo que Ana tiene una pregunta en Do el you need to chat. have a full-time coordinator for a project at this scale? Si ya no lo has hecho, Good question. What perdón. percentage of your time do the ¿Necesitan project un coordinators coordinador take? de tiempo completo para un proyecto de Yes, esta you need escala a o point of cuánto contact. porcentaje Point of contact. de And tu even better, I tiempo wouldn't have been able to te toma coordinate this coordinar project by esto? myself. I needed Sí, someone yo to cross off jamás and I hubiera needed an sido international partner posible, and Selva. nunca hubiera sido We really posible are para mí a hacerlo partners in the sola. project. Realmente Nick Collaborate Bailey on y every Selva aspect of it. son, And that has eh, been a lifesaver. han sido un So salvavidas I would para encourage este proyecto. people to set up Toma either muchísimo have tiempo, muchísima co-coordinators of a coordinación, project this entonces yo size, diría que se maybe necesitan international partners co-coordinadores on the para un project if you're going proyecto to de este do a tamaño. project of this Necesitamos a size. nuestros socios Um, internacionales si It gets queremos mostly trabajar like con the un proyecto a co-chairs esta here on the marine escala, ecology o a lo subcommittee. mejor But finding a small team of también un folks you grupo can más bounce ideas off pequeño of como el is key. subcomité. Siempre es muy I would importante tener a say alguien con quien that rebotar las ideas. Y what percentage of my voy a time? decir Probably 50%. el I also porcentaje have a de mi very tiempo, yo diría supportive que 50%. supervisor También who tengo un keeps me in the supervisor same que me loop and apoya keeps me mucho, coordinated. I don't know, it ranges from que probably 25 to me, 50% of my me time, depending on the facilitó esta season. coordinación. Y bueno, The ese year leading up, 50% the year and a depende half también leading de la up to the temporada. project, El was año y more substantial medio than the fue tagging que and the breeding tagging. sirvió I de was in charge planeación of the para el tagging, proyecto. sorry, so that probably didn't help, Fue but that was the fun part. But mucho the year and a half más prior, it just took lots of communication. pesado que Lots empezar of a poner los communication. Being dispositivos y open empezar a and trabajar con los datos, transparent with etcétera. partners and taking the people out of Recomendaría it is essential for a olvidarnos de project of nuestro this size. ego, ser What do you say? transparente y ser comunicativo con todos los Good socios que question. participan en el proyecto es muy importante. Y muy buena pregunta, Ana. I think we have a couple other people raised their Creo que hands. tenemos un par de personas con Isabel, las I manos think you had levantadas. your hand raised Isabel, first. creo que tú tenías levantada la mano primero. Where'd she go? Oh, Sí, bueno, yo soy un poco nueva en el tema de motus, pero me surge la pregunta, sé que están marcando especies migratorias, pero quisiera saber su opinión de Sara sobre las especies residentes. Por ejemplo, esas aves que utilizan charcas, por ejemplo, en áreas de cultivo y que podemos ver que siempre están, pero que después puede haber algún indicador que o sea, un indicador después de un evento que pueda mostrarnos que, por ejemplo, la población disminuye, pero que hemos desconocido las áreas que ocupan. Por ser especies residentes, ¿cuál sería como la opinión de implementar motus en una localidad trabajando con especies residentes, en donde la comunidad pueda verla siempre y pueda estar viendo cómo se mueven dentro del área? Yeah, great question. Thank you, Isabel. Gracias, Isabel. You Excelente can pregunta. track Puedes locally
rastrear individuos a nivel local con la red de Motus. De hecho, te voy a referir al webinar que se llevó a cabo en julio, específicamente con este grupo. Tal vez podemos poner este webinar en el chat. Está traducido al español y ahí, de hecho, hablamos de cómo usar la red Motus para rastreo local. Y también está relacionado con la migración a gran escala. Y todo depende de cómo instales tu estación Motus, depende de la antena que le pongas, si es más grande o más corta, depende. Esto, bueno, la antena cambia y cambia la forma de detección. Hablamos también de currucas al principio de esta presentación. Eso fue lo que hizo Selva. La estación, las estaciones pueden ser instaladas después de que instalamos los dispositivos o de que marcamos a las aves. A lo mejor podemos poner una estación a una altitud más alta para rastrear dónde se van por el invierno. También podemos obtener información sobre sobrevivencia por temporada y Selva ha hecho un excelente trabajo de rastreo local con la reinita cerúlea y otro tipo de reinitas. Entonces sí puedes trabajar con especies locales usando la red de Motus. Yo te invitaría a que te pongas en contacto conmigo o con Selva, con Nick. Yo te puedo pasar ese contacto. Y definitivamente nos sirve para ver los movimientos del individuo, para ver los eventos de mortalidad, para ver dónde descansan, etcétera, y todo eso con el uso de Motus. Muchas gracias, Sara. De hecho, me interesa mucho porque, bueno, estamos trabajando con una comunidad indígena, una comunidad Kumiai, y desconocen mucho el uso pues que tienen las aves dentro de su territorio. Entonces, nos gustaría que ellos, es que siempre están en el sitio, pudieran implementar esta tecnología. Muchas gracias. Yeah, I would also just add that Sí, Motus, it depends on también the size of your quisiera agregar, species y you're interested in. If it's depende a del larger tamaño species that can hold de a la tag that especie. weighs more than a Si es Motus una tag, especie más then it grande que gives puede you tener un much more precise dispositivo más location grande information on where a que bird un is and dispositivo active or Motus, y not, si este or what its dispositivo te home puede range dar is más like. información sobre Look into those cómo too. o dónde The está big thing o is qué hace. Hay not que just talking considerar to más people who've tecnologías, used different y lo más tracking importante technologies and sería ask them acercarte for a their personas que han candid, usado and diferentes honesty about tecnologías which de tag may work rastreo best for what you're trying to para poder achieve. If your decidir bird qué is bigger, dispositivo te maybe we'll serviría take a mejor. GPS Si location tu or satellite images to ave get es más precise grande, a lo location. mejor podemos With usar imagen Motus, you're satelital o just getting whether the GPS. bird is Con detected or not and Motus, moving nada around más using obtenemos signal strength. si You se don't está get any moviendo track cerca de la location where the estación bird is within Motus, si range of está your ahí o antenna. So no. Entonces just no have to nos do a da little bit more research información muy específica. and look at the Solo se species you're trata interested in and de what investigar question you're trying to exactamente answer, qué and things tecnología will be better. necesitas dependiendo de la especie que quieras estudiar y de la pregunta de investigación que tengas. I think Ken had a question. Maybe after Ken, we can Y transition into the Ken breakout rooms. tiene una pregunta, y a lo mejor después de Ken podemos Okay, pasar yeah, a los breakout rooms. Well, thanks, Sarah. Bueno, As usual, Sara, muchas fantastic gracias. and inspiring Como presentation. siempre, una I presentación guess just a fantástica e thought, a inspiradora. question. I'm sure you're thinking about Estoy this. seguro que ya has pensado en In esto, pero te addition quiero to preguntar de todos organizing all modos, the además de tagging by organizar state and shifted geographically, todo el you showed mercado that por map of estado trends y con una from geografía eBird. estratégica, And, nos so mostraste ese mapa de woodthrush tendencias de is a eBird, great bird in that y el it's increasing zorzalito somewhere and decreasing other maculado places. And es so I un gran wondered if ejemplo you porque la población está aumentando en algunos taken a lugares, first look disminuyendo at en how otra, the sampling y was from areas where the viendo bird was el declining muestreo versus increasing en from that áreas period, donde la because that's going to población be a key decaía insight y en that down the población road. donde aumentaba. Yeah, ¿Cuál no, era that's la a great question. I diferencia? think that Porque there are creo more que esa es una participants pregunta in the part que of the range in the Northeast where es the population is la declining. parte It's hard to say siguiente. more or less. Bueno, es Because difícil there de are more decidir los participants in lugares states that are much smaller in the Northeast, so there were a lot of tags donde concentrated in the realmente la Northeast, where we saw some población of está those disminuyendo. declining trends, Tenemos which is muchos great that socios we que have son grupos a más good pequeños, sample. pero están más Also, esparcidos en los the estados folks in the del Northeastern noreste. United States are just, I think, Y en much Estados more aware Unidos and creo educated on que Motus, también because
están más capacitados para usar Motus. La red Motus empezó en Ontario, entonces tenemos más presencia de la red Motus y los socios están más informados sobre cómo usar la red Motus que en el resto de la geografía. Sin embargo, creo que tenemos un buen número de dispositivos esparcidos en las diferentes áreas. Y probablemente solamente se trata de que hay más concentración de dispositivos en el noreste que en los demás lugares. Sin embargo, creo que el tamaño de muestreo fue muy bueno a lo largo de toda la geografía Okay, thanks. Yeah, y that's será good. On your interesante original ver star map, qué you nos didn't dicen los have datos. Mexico Y or en el mapa original donde tenía las Arkansas. So I'm estrellitas no glad that estaba that México did o happen. Arkansas, entonces me da gusto saber que I apologize. We've ahora gotten so many sí forman iterations of parte this de esta talk that geografía. Sí, una sometimes it disculpa ends por up eso. consisting sometimes it's outdated. So, He dado esta charla tantas veces que a veces le meto All información o right. le saco Thank you so información. much, Sarah. That was Bueno, super muchas gracias, inspiring, Sarah. as Ken Eso said. fue súper inspirador, And como so building off mencionó of that, Ken. we're gonna go Y into some dicho breakout eso, rooms vamos a now. pasar a los And grupos, folks can a keep los talking breakout rooms, about Sarah's talk and this y project, pueden but we seguir also want to hablando have kind of a broader de este conversation about proyecto, this pero webinar series, también this group, queremos this community, hablar sobre and temas get más your generales, thoughts on como sort of este how webinar, things esta like this past comunidad, year, are there ways that we can reflexionar improve this sobre lo webinar series que to make it more logramos useful to the este community? año, lo que Are there podemos other mejorar, themes cómo that we podemos didn't hacer get to estos this year that webinars you'd like más to hear útiles about para la next year? comunidad. Other ¿Hay speaker algunos ideas temas that que you quieran have? escuchar para el siguiente año? ¿Hay algún presentador Sort que of in tengan en terms of the mente que les structure, gustaría que like, do we want to invitáramos? keep this as mostly an informational webinar Eh, series? Or do we Queremos que want esto se to sort of move mantenga into more como working meetings where we can really talk about collaborations webinarios and think about informativos things that o people are que más bien interested in sean working grupos on de trabajo together. Maybe donde podamos other, the enfocarnos en más next breakout colaboración. project. A lo mejor el So we siguiente proyecto del have Sursalito. well, let's see. Okay, so Amy has been sorting us all into breakout rooms while Sarah was presenting. Y So bueno, as soon Amy as fue I'm la que done nos talking, organizó. we'll send everyone into those rooms. And we have about half an hour left of Y this meeting. And tenemos so media what do you hora. think? 15 minutes in the breakout rooms and 15 minutes to come back and kind of have a recap Vamos discussion. a tener 15 So when you minutos come back to en the el main room, breakout we'll room ask someone from each group to kind y of report después back vamos a on what was volver said. aquí So keep that in mind para hablar if 15 you want minutos someone más to report y back hablar de lo again. que discutieron So I'm going to en share los the breakout chat rooms. here. ¿Están todos de vuelta? So thanks for doing that. I hope you Gracias got to por know some participar en esta people and actividad. Espero que had hayan some good conocido a algunas discussions. We personas, had que a hayan good tenido discussion buenas in our group. conversaciones en nuestro So grupo, yeah, we thought we could sí. end with just like a little Y report se back nos ocurrió que podíamos any concluir points con that people came up with in their alguna breakout group conclusión, un meetings. comentario final de los So puntos yeah, que does se anyone cubrieron en have anything sus they really want to grupos, share en sus breakout rooms. No sé si alguien from tenga their algo que group? quieran compartir. Yeah, Pat? Pat, did you have your hand up? Pat, ¿levantaste la mano? Yeah, I just need to unmute myself. Sí, pero no me podía, I went ahead and tried to put some of the no highlights podía in the abrir chat. mi So we micrófono. talked about, Voy a tratar de poner the algunos we talked a lot about partnerships puntos and importantes en how to el chat. build Hablamos large mucho sobre las coalitions, like asociaciones y sobre cómo the construir example that we just saw for coaliciones. the Women's First Project. El ejemplo que vimos con el proyecto del So Sorsalito. I brought up the fact that we have a Y spreadsheet out there that is también coming together to try to build mencionar those things. And one la of the hoja de things cálculo, la spreadsheet que we, este grupo creó. weren't sure what was on there, Y so we need to look back at it. But no one estábamos thing muy that seguros is going to qué be a había ahí, limitation pero is creo a lot of que different una people de las can limitaciones can't. So that es might be saber quién puede marcar handy. a ver si quién no. So Eso sería that was one útil thing. saber. Eso era That una de las spreadsheet, I think cosas. we talked a little bit Ese about how archivo, hard it is to find partners. Just, cold bueno, call sobre ese everybody you archivo know in the States. mencionamos lo difícil que es encontrar I think in socios. general, when somebody comes Básicamente up el to the way to proceso do a es llamar a large-scale todos los que project like conocemos this, en otro estado. they're Y creo always que under la the mayoría de gun kind of nosotros, time and trying to get people cuando quickly is pensamos en probably helpful. trabajar en un proyecto de esta But escala, also finding people who have nuestra that mayor skills as preocupación well. es el So, tiempo. Es decir,
buscar el tiempo que toma encontrar a alguien que tenga las habilidades necesarias. También a lo mejor podríamos crear un documento que destaque lo que cada grupo piensa que es importante para tener éxito en el uso de la red de Motus o con un proyecto en específico. Eh, Creo que ya hay mucho trabajo que se está realizando en estos proyectos a gran escala. Eh, pero a lo mejor hay que pensar en escalas diferentes, ya sea que las personas trabajen en su propio estado o algo así. También especies que podemos considerar en el futuro, que puede que sean prioridades para estados individuales. Tenemos algunos, por ejemplo, la reinita de Kentucky en el centro de Estados Unidos en una especie, es una especie que nos interesa en mi estado. También el Southwestern Flycatcher, al menos en mi caso. No tenemos dinero, no tenemos fondos para hacer algo con eso. Pero en el caso de esas dos especies estamos perdiendo población en el oeste de Estados Unidos. Entonces, si no hacemos algo rápido, entonces ya no tendremos un sujeto con el que trabajar. Y ese es mi resumen. Thank you. Yeah, that was really great. Muchas And gracias. I would definitely encourage people Todo to take eso another me look at that parece genial. collaboration Los spreadsheet, invito and a add to it. revisar también el And we archivo de actually, yeah, I colaboración, el like the archivo de idea of Excel. adding Me gusta a la column idea or de agregar some una place to sección, put una what columna, people's bueno, algún skills lugar are that they can contribute to para a destacar project like las this. We habilidades did de just cada uno de add a los socios column presentes ahí also para because we facilitar la recognize that like colaboración. También there are agregamos probably a una lot of columna people porque who nos would dimos cuenta que participate in a big probablemente project like that, but don't have the hay capacity or the personas time to que lead it. quisieran So we participar added a en un column proyecto for como like, este, are you pero que no tienen interested la in capacidad o this el tiempo para project, poder but coordinarlo o you can't be dirigirlo. the point person, Entonces, or you need queremos to poner team up with someone una with different sección capacities. donde expresen el interés, pero también Yeah, expresen and sus I love limitaciones, ya the, sea de yeah, tiempo sort of starting to o think de about otra the cosa. candidate species También and toss that pensando up and let other people report back. But one thing en, I just wanted to mention, en Canadá, quiero not to put you on the spot, mencionar Becky, rápidamente, but Becky pero Keller has bueno, been Becky leading this full annual cycle group ha estado with the Appalachian dirigiendo Mountain Joint este Venture, grupo and que se she did enfoca something that was really en estudiar useful in el that ciclo first meeting, which anual was y basically ella hizo algo ask muy útil people like que what fue species prácticamente and projects are preguntar you interested in working on, or what are the type of en work qué you're especies y using, and proyectos te interesa a lot trabajar. of good Entonces fue una information reunión más came o out of menos de that. trabajo y So pudimos recolectar maybe mucha we could información muy do útil something like that, kind de of ahí. replicate that Entonces a lo mejor podemos these replicar eso webinars when we en start up again next year, estos, kind of just en alguno de going estos a little bit webinars el more siguiente año in the group. y hacer una lluvia de ideas Anyone else have en torno a stuff they esto. want to report back on? No sé si alguien más quiera dar un comentario final. I think there was a lot of Creo interest. que I think these hay webinars mucho have reached interés. so many people, Creo que and estos I think webinars that's kind of a han first in llegado a some ways, muchísimas and I love personas y eso because a es lot of times you algo hear a que ha webinar, either sucedido organizational put together por a primera vez, webinar, porque and normalmente cuando it's not this pensamos en un opportunity to webinar, really get to know each other. no siempre And tenemos I la think oportunidad de llegar a conocernos entre moving into the nosotros future, y creo que pensando en I el think it's been futuro brilliant ha that sido these webinars are available on brillante YouTube. que estos And webinars people estén have disponibles talked en about, and YouTube myself included, y I have gone back and incluyéndome a watched some of the mí, webinars and gone yo back and watched he them, or revisado not, maybe not watched again, but if I missed it, I actually y made time to go watch it because I thought they were so he valuable. tratado And de as we volver all a know, ver, bueno, a lo mejor no that exactamente doesn't volver a happen ver, with pero all the cuando me webinars perdí that you need to uno, go watch. You need to pues actually make time sí, to do it. me tomé el tiempo So de ir a that's really buscarlo en YouTube y poder valuable. verlo. Eso es algo muy I have been valioso. thinking, He even estado just within the pensando Appalachian Mountain Joint Venture and Partners in eh, Flight, and this one as en las well, joint like ventures, en how can we compañeros de come together to do a vuelo, better cómo job of podemos these online meetings, of hacer making un excellent mejor trabajo en workspace, estas reuniones online hybrid meeting, y I don't convertirlas know, I think it en un takes a little espacio work on idóneo. making No sure that sé, it's excellent tal vez because podemos some tratar de meetings are, mejorar y you know, I hacerlo try, and excelente some of them porque you just hit it out of the ballpark, and eh, other ones are not
not quite as En much. And so algunas maybe reuniones there's some pues lo learning intentan, there, en algunas no that tienen can tanto help éxito, en us otras sí, entonces make a the lo mejor most hay of algo these ahí meetings, however que nos puede effective ayudar a for aprovechar lo más incorporating some of posible that esta sharing of estructura knowledge de from the reuniones para webinar type, incorporar as well as maybe some working el groups. And that's conocimiento for this group y and others. también combinarlo con grupos de trabajo. Y no nada más para este grupo, sino para otros también. Yeah, I think that's a really important point, Becky. And yeah, something we Creo talked que about eso in es the un group punto muy was just importante, like, Becky, y algo que you know, we're mencionamos all en watching nuestro like grupo. these Todos talks, estamos and it's great to learn, but it's also really important to build mirando relationships with each estos other and webinars, with pero people in también the es muy room. importante So conocernos entre yeah, nosotros y figuring tener out estas how to create conversaciones más spaces allá for de that. aquí. Entonces And habrá que we'll pensar en figure un out lugar y who's where, espacio, working on what with what organizations. lugar y tiempo, So perdón, para really start being able poder to build eh, collaborations. empezar a desarrollar estas colaboraciones. Ken? ¿Ken? Yeah, I was hoping Amy would summarize our group because I did Nada probably más too para much talking, resumir. so I guess I'll just say some of Bueno, the siento que yo things ya hablé that mucho, pero we solo voy a brought mencionar up. un par de cosas que We're sort of on the other end mencionamos. of the spectrum from what's being, it's Estamos the focus del on otro species and lado del sharing espectro, information, but I think it's also hablando de important. compartir I información sort of sobre shared especies that focales, across the Partners in pero Flight world, creo there's so much que energy in this group, and hay I'd muchísima like to see energía en este more grupo y me cross-pollination, gustaría between ver this and other más Partners in Flight groups and between eh, this and Road to Recovery groups intercambio and some entre este obvious grupo y otros connections, grupos. like say Creo Training que hay Pickup conexiones around, ya obvias, como yeah, mencionó it's Sara en hard su just meeting 4 times presentación. a year, what do you do? But Y I like the way Amy summarized me the gusta recap sort mucho of at the beginning of como it. So Amy maybe nos part dio of un each meeting could resumen be de lo que se some trató of that cada broader webinar. context and A lo discussion, mejor hace falta priority recordar un setting, poco más este contexto más where amplio the de la knowledge gaps discusión, across species, which we can hablando de las controversially brechas de conocimiento help en las de for las this group, diferentes especies, las those sorts of necesidades de things, cada and then go grupo, into the ese more tipo de cosas, y detailed después presentations entrar a today. And las also, presentaciones más I detalladas have the como la de idea hoy. that También we've been tengo la successful in the idea Partners de Flight Science que con Group el éxito more del broadly grupo in working científico on a series de of papers compañeros en together, vuelo, a lo mejor and podemos if this trabajar en group, una serie de could publicaciones be juntos thinking about a review paper or y working esto towards a puede specific ser product might also una help publicación que galvanize nos ayude a dirigirnos a una meta the en group común, in at least part of one direction. al menos como grupo. There were probably other things that I Gracias missed por that other mencionar people eso. said, 'cause I was focusing on what I Y was saying, so you could add bueno, to that, Amy. sí, me perdí unas de las cosas que le dijeron las otras personas por estar pensando qué quería decir yo. Creo que también otra de las cosas que mencionamos fue alinear el trabajo que hacemos con los grupos de trabajo de recuperación de especies y también el grupo científico más amplio para saber eh, el enfoque que tiene cada grupo, ya sea en especies o en recuperación, y que PIF Science o el comité científico se asegure de cubrir estas brechas de conocimiento para que este comité empiece a dirigirse a trabajar en un proyecto ya sea de análisis de datos o una publicación o un producto final que puede eh, abordar o cubrir estas limitaciones que suceden durante la fase de migración. Ya sea ubicaciones de descanso, y bueno, nada más como dato curioso, la reinita de Kentucky también fue una especie que surgió en nuestras discusiones, entonces es a lo mejor una de las especies que quisiéramos investigar. Pretty cool. All right, Suena muy well, we cool. are at, Ok, at time. pues Thank you all llegó so la much for for Muchísimas joining gracias a today and todos for a great por year of unirse a webinars. este Thank you all webinar for hoy. hosting Muchas and gracias for por being here. And thank you, Claudia, so existir, por much estar for all of aquí, your por amazing llegar al technical final de los support this whole webinars year. y You've been gracias, so Claudia, helpful por at la making this interpretación accessible to more folks. So yeah, thank you so much. y muchas gracias a Yeah, todos. anyone else?